Hay historias que comienzan con aplausos y otras que comienzan con lágrimas. La historia del personaje bíblico Benjamín no empieza en un palacio ni en un campo de victoria. Comienza en el camino, en medio del dolor, cuando su madre muere al darle vida. Nace marcado por la pérdida, rodeado de miedo, creciendo bajo la sombra de un pasado que no eligió. Y tal vez tú entiendas eso. Tal vez también has sentido que tu historia comenzó en circunstancias difíciles. Tal vez cargas con ausencias, con heridas, con momentos que marcaron tu identidad. Pero aquí está la verdad poderosa que atraviesa la vida de Benjamín. El dolor no tiene la última palabra. El niño llamado Hijo de mi aflicción fue renombrado Hijo de la mano derecha. Donde hubo pérdida, Dios escribió propósito. Donde hubo fragilidad, levantó fortaleza. Hoy no solo vamos a conocer su historia, vamos a descubrir cómo Dios transforma el dolor en destino y cómo esa misma esperanza puede hablar directamente a tu vida. Antes de comenzar esta poderosa historia, quiero invitarte a hacer algo muy importante. Si te apasionan las historias bíblicas contadas con profundidad, emoción y fidelidad a las Escrituras, suscríbete ahora mismo al canal y activa las notificaciones. De esta manera, no te perderás ninguna de las próximas historias que pueden fortalecer tu fe y tu conocimiento. Y quiero pedirte algo más. Deja un comentario escribiendo: el dolor no define mi destino. Con ese simple acto, no solo estarás participando, sino que estarás ayudando a que más personas encuentren este video, porque cada comentario le dice a la plataforma que este contenido vale la pena ser compartido. Tu suscripción y tu comentario pueden hacer que esta historia llegue a alguien que hoy necesita esperanza. Ahora sí, comencemos. 1. El nacimiento en medio del dolor, el último hijo de Jacob. Imagina el escenario conmigo. La caravana avanza lentamente por los caminos polvorientos de Canaán. No es un viaje cualquiera. Jacob ha salido de Betel después de haber renovado su pacto con Dios. El Señor le ha reafirmado la promesa hecha a Abraham e Isaac. Su descendencia sería numerosa y de él saldrían naciones y reyes. Hay esperanza en el aire, pero también incertidumbre. En medio de ese trayecto hacia Efrata, que más tarde sería llamada Belén, Raquel, la esposa amada de Jacob, entra en trabajo de parto. No es un parto sencillo. La Escritura lo dice con claridad. Fue un parto difícil. Las contracciones no cesan. El dolor aumenta. La caravana debe detenerse. En el silencio del campo abierto, lejos de una ciudad establecida, lejos de comodidades o refugios, Raquel lucha por dar vida mientras la suya se desvanece poco a poco. La escena es profundamente humana. Raquel, aquella mujer que había llorado durante años por no poder tener hijos, la misma que un día exclamó a Jacob: «Dame hijos, o si no, me muero». Ahora está dando a luz por segunda vez. Ya había tenido a José, el hijo del favor, el hijo del consuelo, y ahora en este momento límite trae al mundo a otro niño. Las parteras intentan animarla. La Biblia nos permite escuchar un pequeño eco de ese instante. Le dicen que no tema porque tiene un hijo. Hay vida. El niño ha nacido. Pero para Raquel ese nacimiento es también su despedida. Y en sus últimos suspiros ella le pone por nombre Benoni, que significa hijo de mi dolor o hijo de mi aflicción. Detente un momento aquí. No es un nombre casual. En la cultura hebrea, el nombre no era solo una etiqueta, era identidad, era destino, era memoria. Raquel, consumida por el sufrimiento físico y consciente de que está muriendo, marca a su hijo con la huella del dolor que la atraviesa. Ese niño, recién llegado al mundo, queda ligado al sufrimiento de su madre. Pero la historia no termina ahí. Jacob,
el padre, el patriarca que ha experimentado encuentros sobrenaturales con Dios, que ha luchado con el ángel, que ha recibido un nuevo nombre, Israel, no permite que el dolor tenga la última palabra sobre su hijo. Él escucha el nombre que Raquel pronuncia, pero decide cambiarlo, y lo llama Benjamín. Benjamín significa hijo de la mano derecha, o hijo del lado derecho. En el pensamiento bíblico, la mano derecha simboliza autoridad, favor, fuerza, honor, cercanía especial. Es el lugar de privilegio. ¿Comprendes la profundidad de este acto? Raquel lo nombra desde el dolor. Jacob lo renombra desde la esperanza. Donde la madre vio aflicción, el padre vio destino. Donde hubo muerte, Jacob declara favor. En ese cambio de nombre hay una declaración silenciosa. El sufrimiento no definirá la identidad del niño. Raquel muere y es sepultada en el camino hacia Efrata. La Escritura señala que Jacob levantó un monumento sobre su sepulcro y ese monumento permaneció como testimonio. No fue una tumba olvidada, fue un lugar marcado, recordado, señalado. Cada vez que alguien pasaba por ese camino, sabía que allí descansaba Raquel. Imagina a Jacob contemplando aquella sepultura, el amor de su juventud, la mujer por la que trabajó 14 años, la que fue objeto de su preferencia. Ahora yace en tierra extranjera, en medio del camino, y a su lado un recién nacido. El contraste es abrumador. La vida comienza mientras otra vida termina. Benjamín crece entonces con una historia que precede su conciencia. Él no recordará el rostro de su madre, pero su nacimiento estará para siempre unido a ese momento de pérdida. Y aquí hay algo profundamente significativo desde el punto de vista espiritual. La vida de Benjamín empieza entre dos realidades: el dolor humano, la promesa divina. Porque este nacimiento no ocurre en cualquier momento, ocurre después de que Dios ha renovado su pacto con Jacob. Ocurre en el contexto de una familia escogida para convertirse en nación. Nada es casual. El último hijo de Jacob nace en el tránsito, en el movimiento, en el proceso. No nace en estabilidad, sino en camino. Y esto, sin añadir nada que la Escritura no diga, nos permite entender el ambiente. Israel aún no es una nación establecida, es una familia peregrina, sostenida por promesas. Benjamín es el 12º hijo, el cierre del ciclo de los hijos de Jacob. Con él se completan las 12 tribus que más adelante formarán la estructura del pueblo de Israel. Su llegada no es un detalle menor, es el último eslabón de una cadena que comenzó con Abraham, y sin embargo, ese eslabón llega envuelto en lágrimas. La Biblia no exagera la escena, no añade dramatismo innecesario, solo menciona el parto difícil, el nombre dado en el dolor, el cambio de nombre por parte de Jacob, la muerte y el sepulcro. Pero cuando uno contempla el contexto, la profundidad es inmensa. El niño que nace en medio del sufrimiento será parte esencial de la historia de redención. El hijo que casi comienza su vida con una identidad marcada por la tragedia será conocido como hijo de la mano derecha. Y tal vez, mientras escuchas esta historia, puedas sentir el peso de ese momento. Porque la Escritura nos muestra algo muy humano. La vida no comienza siempre en escenarios perfectos. A veces comienza en medio de pérdidas. A veces la alegría y el duelo caminan juntos. Benjamín no elige el contexto de su nacimiento, pero su historia no termina en ese contexto. Y así, mientras la caravana vuelve a ponerse en marcha, con una tumba recién levantada y un bebé en brazos, la historia continúa. El niño que nació en el camino seguirá creciendo bajo la sombra del recuerdo de su madre y bajo la protección intensa de su padre. Pero eso ya prepara el terreno para lo que vendrá después. Porque cuando una vida comienza entre dolor y promesa, el desarrollo de esa vida no puede ser común.
Y Benjamín, el hijo del dolor transformado en hijo de la mano derecha, apenas está dando su primer suspiro en la historia bíblica. 2. Un niño marcado por la ausencia, el crecimiento del último hijo de Raquel. Después de aquella escena estremecedora en el camino hacia Efrata, la caravana de Jacob continúa su viaje. La tumba de Raquel queda atrás, señalada con un monumento de piedra que Jacob levantó como memoria eterna. Pero aunque el sepulcro quedó en el camino, el recuerdo no quedó allí. El dolor viajó con ellos, y en medio de ese duelo silencioso crece un niño. Benjamín no conocerá el rostro de su madre, no escuchará su voz, no recordará su abrazo. Su historia comienza con una ausencia que él mismo no puede comprender, pero que marcará profundamente la vida de su padre. Imagina la tienda de Jacob por las noches. El patriarca, que ya ha vivido traiciones, huidas, reconciliaciones y encuentros con Dios, ahora sostiene en brazos al último hijo de su amada Raquel. Ese niño no es simplemente otro hijo. Es el último recuerdo vivo de la mujer por la que trabajó 14 años. Es el fruto final de aquel amor que marcó su juventud. La Escritura no describe cada detalle de la infancia de Benjamín, pero sí nos permite entender el ambiente en el que creció. Sabemos que Jacob amaba profundamente a los hijos de Raquel. Lo vimos claramente con José, y después de creer que José había muerto, ese amor protector se concentró todavía más en el menor. Benjamín crece rodeado de hermanos mayores: Rubén, Simeón, Leví, Judá, hombres fuertes, con carácter, con historia, algunos impulsivos, otros estratégicos, todos marcados por conflictos internos, y en medio de ellos el más pequeño. Ser el menor en una familia numerosa ya es un desafío. Pero ser el menor después de la pérdida de la madre y la supuesta muerte del hermano más cercano cambia completamente la dinámica. José y Benjamín compartían el mismo vientre. Eran hijos de Raquel. Cuando José fue vendido por sus hermanos, aunque Benjamín probablemente era demasiado pequeño para comprender lo ocurrido, el impacto en Jacob fue devastador. La Escritura dice que Jacob rasgó sus vestidos y lloró muchos días. Se negó a ser consolado. Ese luto transformó la atmósfera familiar. Desde ese momento, Benjamín se convirtió en el único hijo vivo de Raquel, el último vínculo directo con ella, el tesoro más frágil del patriarca. Y aquí podemos percibir algo profundamente humano: el miedo. Jacob ya había perdido a Raquel, creía haber perdido a José. No estaba dispuesto a perder también a Benjamín. La Biblia lo muestra claramente años más tarde, cuando se presenta la hambruna y los hermanos deben viajar a Egipto. Jacob se niega a enviar a Benjamín con ellos. ¿Por qué? Porque teme que le suceda una desgracia en el camino. Y sus palabras son reveladoras. Si le aconteciere algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Eso nos permite entender cómo fue la crianza de Benjamín. Creció bajo una protección intensa, bajo una vigilancia constante, no por debilidad propia, sino por el temor del padre. Imagina a Jacob observándolo mientras juega. Imagina su corazón acelerándose cada vez que el muchacho se aleja un poco más de la tienda. No es solo amor, es el eco del trauma, es el temor de repetir la historia. Mientras tanto, los hermanos mayores cargan con su propio secreto. Ellos saben lo que realmente ocurrió con José. Cada vez que ven a Benjamín, deben recordar su traición. Cada vez que Jacob lo abraza con ese amor desbordado, el peso de la culpa seguramente se hace más intenso. Benjamín crece sin saber que su propia existencia es un recordatorio constante de un pecado oculto. En términos espirituales, esto es significativo. El menor no es responsable del pasado de sus hermanos, pero vive dentro de sus consecuencias. Así funciona muchas veces la historia humana. Las decisiones de unos afectan silenciosamente la vida de otros.
A medida que los años pasan, Benjamín deja de ser un niño pequeño, se convierte en un joven. La Escritura no lo describe como frágil físicamente ni débil de carácter. Más adelante sabremos que la tribu que desciende de él será reconocida por su valentía y destreza en la guerra. Pero en esta etapa, lo que predomina es la imagen de hijo protegido. Es el hijo de la vejez de Jacob, junto con José. Es el último, es el más joven. Y en la cultura patriarcal antigua, eso tiene implicaciones claras. El hijo menor solía ser el más cuidado, pero también el que menos carga asumía en comparación con los mayores. Sin embargo, el plan de Dios no se limita a las apariencias. Mientras Benjamín crece en Canaán, la historia divina avanza en silencio en otro lugar, en Egipto. Allí José, a quien todos creen muerto, está siendo preparado por Dios a través de pruebas, injusticias y elevaciones inesperadas. Pero Benjamín no sabe nada de eso. Él simplemente vive su vida en el campamento de su padre, rodeado de una familia marcada por tensiones invisibles. Tal vez escucha las historias de Abraham e Isaac alrededor del fuego por las noches. Tal vez aprende sobre el Dios que prometió multiplicar su descendencia. Tal vez contempla las estrellas, como lo hizo su abuelo, sin imaginar que él también forma parte de esa promesa. Lo que sí sabemos es que su identidad está profundamente ligada al afecto de su padre. Y esto prepara el terreno para el momento decisivo que vendrá después. Porque cuando la hambruna golpee con fuerza, cuando el alimento escasee y el viaje a Egipto se vuelva inevitable, la figura de Benjamín se convertirá en el centro de una tensión emocional enorme. Su vida, hasta ahora protegida y resguardada, será puesta en riesgo. El hijo guardado en casa tendrá que salir al mundo. Y ese momento no solo revelará el corazón de Jacob, sino también el verdadero arrepentimiento o la falta de él en sus hermanos. Así, la infancia y juventud de Benjamín, marcadas por la ausencia de su madre y la protección intensa de su padre, no son un simple detalle biográfico. Son la preparación silenciosa para una prueba que cambiará la historia de la familia de Israel. Porque el niño nacido en el dolor ahora está a punto de convertirse en el eje de una restauración familiar que solo Dios podía orquestar. 3. La hambruna y el viaje a Egipto. El momento en que el hijo protegido debe partir. Los años han pasado. Benjamín ya no es el niño pequeño que dependía de los brazos de su padre. Es un joven que ha crecido bajo la sombra protectora de Jacob, rodeado de hermanos mayores y de una historia familiar marcada por pérdidas y secretos. Pero ahora el escenario cambia. La tierra de Canaán comienza a secarse. Las lluvias se vuelven escasas. Los campos no producen como antes. El ganado empieza a debilitarse. El grano almacenado disminuye día tras día. La hambruna no es una simple dificultad pasajera, es una amenaza real, silenciosa y progresiva. La Escritura declara que el hambre fue grave en la tierra. Imagina las conversaciones en las tiendas al caer la tarde, las miradas preocupadas, los cálculos constantes sobre cuánto alimento queda. Las madres repartiendo porciones cada vez más pequeñas, el peso de la incertidumbre creciendo en el campamento. Jacob, ya anciano, observa la situación con el conocimiento de quien ha vivido suficientes años para saber que el hambre no perdona. Entonces escucha una noticia. En Egipto hay alimento. No es casualidad. Años antes, Dios había preparado a José para ese momento, pero la familia no lo sabe. Para ellos, Egipto es simplemente una potencia extranjera donde, sorprendentemente, hay provisión en medio de la escasez. Jacob reúne a sus hijos mayores y les dice que bajen a Egipto a comprar grano. 10 de ellos parten, pero Benjamín no va. La Escritura lo dice claramente. Jacob no envió a Benjamín con sus hermanos porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre.
Escucha el corazón de ese padre. No es solo prudencia, es temor profundo, es el recuerdo de José, es el eco de aquella túnica manchada de sangre que le hicieron creer que su hijo había sido devorado por una fiera. Jacob no está dispuesto a repetir esa experiencia. Benjamín se queda en casa. Tal vez observa cómo sus hermanos preparan los animales de carga. Tal vez siente la tensión en el ambiente. Tal vez percibe que su padre lo mira con una mezcla de amor y miedo. Mientras tanto, los hermanos llegan a Egipto y se presentan ante el gobernador del país. No saben que están frente a José, no lo reconocen, pero él sí los reconoce a ellos. Y aquí comienza una tensión que involucra directamente a Benjamín, aunque él todavía esté lejos. José acusa a sus hermanos de ser espías, los interroga, los presiona. Y en medio de ese interrogatorio, ellos mencionan que son 12 hermanos. Uno ya no está, y el menor se quedó con su padre en Canaán. El menor, Benjamín. José escucha esas palabras. Después de más de 20 años sin ver a su hermano menor, sabe que está vivo. Sabe que su padre también vive, pero no revela su identidad. En lugar de eso, exige una condición. Para demostrar que dicen la verdad, deben traer al hermano menor. Y retiene a Simeón como garantía. Imagina el regreso de los 10 hermanos a Canaán. Traen alimentos, sí, pero traen también una exigencia y traen una ausencia. Simeón no está con ellos. Cuando explican lo sucedido, el ambiente en la tienda de Jacob se vuelve pesado. El anciano escucha cada detalle. El poderoso gobernador egipcio no les cree. Quiere ver al menor. Entonces Jacob estalla en dolor. Me habéis privado de mis hijos. José no está, ni Simeón tampoco, y a Benjamín lo llevaréis. Sus palabras revelan un corazón quebrado. Para él, cada pérdida es una herida abierta. Y ahora siente que todo conspira para arrebatarle también al último hijo de Raquel. Rubén intenta ofrecerse como garantía, pero Jacob no cede. Declara con firmeza que su hijo no descenderá con ellos, porque su hermano está muerto y él ha quedado solo. Si algo le sucediera en el camino, él moriría de dolor. La escena es intensa. No es solo una decisión logística, es una lucha emocional. Pero el tiempo pasa, el grano comprado en Egipto se consume, el hambre no desaparece, la necesidad vuelve a tocar la puerta con fuerza, y aquí la historia se vuelve inevitable. Judá toma la palabra. Con determinación le dice a su padre que no podrán presentarse ante el gobernador sin el muchacho. Le asegura que él mismo será responsable de Benjamín. Si no lo trae de regreso, cargará con la culpa toda su vida. Es un momento de profunda transformación. El mismo Judá, que años antes participó en la venta de José, ahora se compromete a proteger al hermano menor. Finalmente, Jacob, agotado por la presión de la realidad, cede. Les pide que lleven presentes al hombre: bálsamo, miel, especias, mirra, nueces y almendras. Y también el doble de dinero para devolver el que apareció en sus sacos. Y luego pronuncia palabras que revelan su fe, aunque mezclada con resignación. El Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel hombre, y si he de ser privado de mis hijos, que lo sea. Imagina ese momento. Benjamín, el hijo protegido, se prepara para partir. Tal vez su padre lo abraza con fuerza, tal vez sus manos tiemblan ligeramente, tal vez sus ojos se llenan de lágrimas mientras lo despide. El joven que siempre fue resguardado ahora debe enfrentar el viaje más importante de su vida. El camino hacia Egipto no es corto. Son días atravesando desiertos, cargando provisiones, avanzando bajo el sol implacable, y en el corazón de Jacob queda una mezcla de fe y temor. Benjamín camina hacia un destino que desconoce. No sabe que está a punto de reencontrarse con el hermano que todos creen muerto. No sabe que su presencia
será la llave que abrirá una restauración familiar. No sabe que será el centro de una prueba diseñada para revelar el verdadero arrepentimiento de sus hermanos. Pero el plan de Dios avanza. El hijo, nacido en el dolor, criado bajo protección, ahora desciende a Egipto en medio de la necesidad. Y en ese descenso, no solo se juega la supervivencia de una familia, sino el cumplimiento de un propósito mayor. Porque lo que está por suceder no es simplemente una compra de alimento, es el comienzo de una revelación que cambiará para siempre la historia de Israel. 4. El reencuentro silencioso. Cuando José ve a Benjamín por primera vez, ahora imagina la escena. Después de días de viaje, atravesando caminos áridos y cruzando las fronteras del territorio egipcio, los hijos de Jacob llegan nuevamente ante el gobernador del país. Ya no es la primera vez. Ya conocen la severidad de aquel hombre. Ya han sentido el peso de sus palabras y la autoridad de su presencia. Pero esta vez algo es diferente. Entre ellos está Benjamín, el menor, el hijo de la mano derecha, el último recuerdo vivo de Raquel. Los hermanos se presentan ante José sin saber que están frente al hermano que vendieron años atrás. José los observa con detenimiento. Su mirada recorre cada rostro conocido, pero entonces sus ojos se detienen y lo ve. La Escritura dice que José alzó sus ojos y vio a Benjamín, su hermano, hijo de su madre. No es un detalle menor que el texto subraye hijo de su madre. En una familia compuesta por hijos de distintas esposas y siervas, ese vínculo era único. Benjamín no era simplemente otro hermano, era sangre directa de Raquel, era el eco de su madre, era el recuerdo vivo de la tienda donde ambos crecieron juntos antes de que todo cambiara. Han pasado más de 20 años. José fue vendido siendo joven. Benjamín era apenas un niño. Ahora está frente a él, ya crecido, con el rostro formado, con la mirada firme, con la madurez de quien ha atravesado años de escasez y cuidado paternal. Pero Benjamín no reconoce a José. Para él, el gobernador es un hombre egipcio poderoso, vestido con ropas de autoridad, hablando a través de intérpretes, rodeado de servidores. No hay rasgos familiares que identifique, no hay señales que lo hagan sospechar. Pero José sí lo reconoce. Y en ese instante ocurre algo profundamente humano. José pregunta: ¿es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Luego se dirige directamente a Benjamín y dice: Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Esa expresión es significativa. Hijo mío. No lo llama hermano en público. No revela su identidad. Pero hay ternura contenida en esas palabras. Imagina el conflicto interno que atraviesa a José en ese momento. Aquel joven que fue arrojado a una cisterna, vendido como esclavo, llevado a tierra extranjera, acusado falsamente, encarcelado injustamente, ahora está frente al único hermano que no participó en su traición. Y lo que ocurre a continuación revela la profundidad de su emoción. La Escritura declara que José se conmovió profundamente por su hermano. Su corazón se estremeció. La emoción fue tan intensa que buscó un lugar donde llorar. No pudo contenerse. Entró en su cámara y lloró allí. Detente en ese detalle. No es una lágrima ligera, no es una emoción superficial, es un llanto que lo obliga a retirarse. Un llanto acumulado durante décadas, un llanto que mezcla recuerdo, pérdida, restauración y amor fraternal. Benjamín no ve ese momento, los hermanos tampoco. Es un llanto privado, pero es real. Después de llorar, José se lava el rostro y vuelve a salir. Se domina, recupera la compostura, porque aún no ha llegado el momento de revelar la verdad. Y entonces ocurre el banquete. José ordena que los hermanos coman con él. Para los hijos de Jacob, esto es desconcertante. Primero fueron acusados de espías, luego su dinero apareció misteriosamente en sus sacos.
Ahora son invitados a comer en la casa del gobernador. El temor los invade. Piensan que quizás serán tomados como esclavos por causa del dinero. Pero la situación toma otro rumbo. Los egipcios comen aparte, porque para ellos era abominación comer con hebreos. Esta separación cultural está claramente reflejada en el texto. José, aunque es hebreo, está en la posición de gobernador egipcio, sentado aparte. Los hermanos están juntos, ordenados según su edad. Y aquí ocurre algo sorprendente. Los colocan en la mesa según su orden de nacimiento, desde el mayor hasta el menor. Los hermanos se miran entre sí con asombro. ¿Cómo puede ese hombre conocer el orden exacto de sus edades? No encuentran explicación. El misterio se profundiza y entonces llega otro detalle revelador. Las porciones de comida son servidas, pero la porción de Benjamín es 5 veces mayor que la de los demás. 5 veces. No es casual, no es descuido, es un gesto deliberado. José está probando algo, está observando. Años atrás, el favoritismo de Jacob hacia José despertó celos y odio en sus hermanos. Aquella túnica especial fue suficiente para encender la envidia. Ahora, José repite el escenario, pero con Benjamín como centro. ¿Reaccionarán con resentimiento? ¿Mirarán al menor con envidia? ¿Se repetirá la historia? La Escritura no menciona que protestaran, no muestra rivalidad en ese momento. Dice simplemente que bebieron y se alegraron con él. Es un detalle sutil, pero significativo. Hay una transformación en proceso. Los mismos hombres que no soportaron el favoritismo ahora parecen aceptar con tranquilidad el honor especial dado al menor. Mientras tanto, Benjamín probablemente no entiende la magnitud de lo que está ocurriendo. Está sentado frente al hombre más poderoso de Egipto. Recibe una porción abundante. Es tratado con favor, pero ignora que el hombre que lo mira con tanta intensidad es su propio hermano, al que creyó muerto, y aquí se percibe la tensión divina de la escena. Dios está orquestando cada detalle. El encuentro no es accidental. La emoción contenida de José no es debilidad, es parte del proceso de restauración. La generosidad hacia Benjamín no es simple hospitalidad, es una prueba cuidadosamente diseñada. El hijo protegido de Jacob ahora está en el centro de un escenario que definirá el destino de toda la familia. El reencuentro aún no es público, aún no hay abrazos abiertos ni revelaciones claras. Todo es silencio, observación, contención, pero algo está a punto de cambiar, porque después de este banquete vendrá una prueba aún más profunda, una situación que pondrá en riesgo a Benjamín directamente, una escena que obligará a los hermanos a elegir entre repetir su pecado o demostrar que han cambiado. Y cuando eso ocurra, el hijo nacido en el dolor se convertirá en la pieza clave para revelar la verdadera condición del corazón de sus hermanos. La historia avanza. El llanto privado de José prepara el camino para una revelación pública que está cada vez más cerca. Antes de continuar con esta parte tan impactante de la historia, quiero pedirte algo muy importante. Tómate un segundo ahora mismo y verifica si ya estás suscrito al canal. A veces vemos el contenido, nos emociona, pero olvidamos suscribirnos. Si aún no lo has hecho, este es el momento. Y si esta historia está tocando tu corazón, compártela. Envíala a un amigo, a un familiar, a alguien que necesite escuchar que el dolor no es el final. Con ese simple gesto estarás ayudando a que más personas encuentren este video. Cada vez que compartes, haces que este mensaje llegue más lejos. Sigamos, porque lo que viene ahora es aún más profundo. 5. La copa en el saco. La prueba que pondrá a Benjamín en el centro del juicio. Después del banquete, después de la emoción contenida y del aparente momento de calma, todo parece marchar bien. Los hermanos han comido, han sido tratados con honra, y ahora se preparan para regresar a Canaán con el grano que tanto necesitan.
Benjamín, probablemente aliviado, piensa que el viaje ha sido exitoso. No hubo acusaciones esta vez. No hubo prisión. Simeón ha sido liberado. Todo parece indicar que podrán volver a casa y traer alimento a su padre. Pero en el corazón de José todavía hay una prueba pendiente. La Escritura nos permite ver lo que los hermanos no ven. José llama a su mayordomo y le da instrucciones precisas. Ordena que llenen los sacos de sus hermanos con alimento, todo lo que puedan llevar. También manda que el dinero de cada uno sea devuelto en la boca de su saco, tal como antes. Y luego añade algo más. Una orden específica, estratégica y profundamente intencional. Que pongan su copa de plata, la copa con la que él bebe y que según sus palabras usa para adivinar, en el saco del menor, en el saco de Benjamín. Detente aquí, no es un objeto cualquiera. Es la copa personal del gobernador, un símbolo de autoridad, un objeto valioso, una pieza que, si aparece en posesión de alguien, implica un delito grave. La copa es colocada en secreto. Los hermanos no saben nada. Benjamín no sabe nada. Al amanecer, parten de la ciudad. El sol comienza a iluminar el camino mientras los animales avanzan cargados de grano. Tal vez conversan entre ellos, tal vez sienten alivio, tal vez incluso comentan lo extraño que fue el trato del gobernador, pero sin imaginar lo que está por suceder. No han avanzado mucho cuando José envía a su mayordomo tras ellos. El hombre los alcanza y les dirige palabras severas. ¿Por qué habéis pagado mal por bien? ¿No es esta la copa en que bebe mi señor y por la que suele adivinar? La acusación cae como un golpe inesperado. Los hermanos se defienden con firmeza. Recuerdan que incluso devolvieron el dinero que apareció en sus sacos la vez anterior. ¿Cómo podrían robar algo de la casa del hombre que les dio alimento? Con seguridad casi imprudente, declaran que aquel en cuyo poder se halle la copa morirá y que ellos mismos serán siervos. Es un momento de tensión absoluta. Los sacos son abiertos uno por uno, desde el mayor hasta el menor. La búsqueda comienza con Rubén. Nada. Sigue con Simeón. Nada. Luego Leví. Nada. Judá. Nada. Uno tras otro. El corazón debe latir con fuerza creciente a medida que se acerca el turno del menor. Finalmente llegan al saco de Benjamín, lo abren y allí está la copa. Imagina el silencio que sigue. No hay explicación posible, no hay defensa inmediata. La copa está allí. El objeto incriminatorio se encuentra en el saco del más joven. La Escritura dice que los hermanos rasgaron sus vestidos. Ese gesto en la cultura hebrea era señal de dolor profundo, angustia extrema, desesperación. No reaccionan con furia contra Benjamín, no lo acusan, no lo abandonan, se quiebran juntos, luego cargan nuevamente los asnos y regresan a la ciudad. Es importante notar esto. Podrían haberlo dejado, podrían haber dicho que el culpable se quede, pero no lo hacen. Todos vuelven. Cuando llegan ante José, caen en tierra delante de él. Judá toma la palabra, y aquí ocurre algo extraordinario. Judá no intenta argumentar inocencia técnica, no protesta con violencia, dice algo que revela conciencia espiritual. Dios ha hallado la maldad de tus siervos. No está confesando el robo de la copa, porque no lo cometieron. Está reconociendo algo más profundo. Está reconociendo la culpa pasada, el pecado contra José, el pecado contra su padre. Es como si comprendiera que este momento es una consecuencia que los alcanza. José declara que solo aquel en cuyo poder fue hallada la copa será su siervo. Los demás pueden volver en paz a su padre. Escucha esa oferta. Es casi idéntica a lo que hicieron años atrás con José, abandonar al hermano menor y regresar sin él. La escena es una repetición del pasado, pero con roles invertidos. Antes, José fue el hermano traicionado. Ahora, Benjamín es el hermano en peligro. La pregunta silenciosa es clara: ¿lo dejarán también?
Judá se adelanta, y su discurso es uno de los momentos más conmovedores de todo el relato bíblico. Habla del anciano padre, habla del hijo amado, explica que la vida de Jacob está ligada a la vida del muchacho. Si el joven no regresa, el padre morirá de dolor. Judá ofrece su propia vida en lugar de Benjamín. Dice que él se quedará como siervo en lugar del muchacho, porque no puede volver sin él. Este es el punto decisivo. El mismo Judá que participó en la venta de José ahora se ofrece como sustituto. Está dispuesto a cargar con la esclavitud para salvar al hermano menor. Benjamín, en medio de todo esto, permanece en silencio. La Escritura no registra palabras suyas. Es el centro del conflicto, pero no el protagonista de las decisiones. Su vida depende de la transformación de sus hermanos, y esa transformación está ocurriendo. Espiritualmente, este momento es poderoso. La culpa pasada es confrontada, el egoísmo es reemplazado por sacrificio, la envidia es sustituida por responsabilidad. José ha diseñado esta prueba no para vengarse, sino para revelar el estado real del corazón de sus hermanos. Y la respuesta es clara: ya no son los mismos hombres. La historia está a punto de alcanzar su punto de ruptura, porque cuando José escucha las palabras de Judá, cuando percibe el cambio genuino, cuando ve que Benjamín no será abandonado, ya no podrá contenerse. La copa en el saco no fue el final, fue el puente. El hijo nacido en el dolor estuvo a punto de convertirse en esclavo, pero su situación ha expuesto la redención interna de toda la familia. Y ahora, el momento de la revelación está más cerca que nunca. 6. La revelación que lo cambia todo. Yo soy José. La tensión ha alcanzado su punto más alto. Benjamín está de pie, acusado. La copa ha sido hallada en su saco. La sentencia parece clara: quedará como siervo en Egipto. Los demás pueden regresar, pero entonces Judá habla, y sus palabras no son frías ni calculadas. Son un clamor que nace del arrepentimiento, de la responsabilidad y del amor por su padre. Describe el vínculo entre Jacob y el muchacho. Declara que la vida del anciano está unida a la del hijo menor. Afirma que si Benjamín no regresa, su padre morirá de dolor. Y finalmente ofrece su propia libertad a cambio. Ese momento lo cambia todo. José ha escuchado cada palabra, ha observado cada gesto, ha sentido la verdad que emana del corazón de sus hermanos. Ya no son los hombres que lo arrojaron a una cisterna, ya no son los que regresaron a casa con una túnica ensangrentada y una mentira. Han cambiado, y José no puede contenerse más. La Escritura nos muestra una escena profundamente humana y poderosa. José no puede mantenerse firme delante de todos los que están allí. Ordena que salgan todos los egipcios de su presencia. Quiere estar solo con sus hermanos. Imagina la sala vaciándose lentamente. Los sirvientes se retiran. Los guardias salen. El silencio comienza a instalarse. Ahora solo quedan los hijos de Jacob y el hombre que ha sido gobernador de Egipto. Y entonces ocurre lo inesperado. José alza la voz y llora. No es un llanto contenido esta vez, es un llanto fuerte, tan fuerte que los egipcios lo escuchan desde fuera, y la noticia llega hasta la casa de Faraón. El hombre más poderoso después del rey está llorando desconsoladamente, y en medio de ese llanto pronuncia las palabras que detienen el tiempo: yo soy José. Imagina el impacto de esa frase. Los hermanos lo miran, pero no pueden responder. La Escritura dice que se turbaron en su presencia. El miedo, la culpa, el asombro, la incredulidad, todo los invade al mismo tiempo. El hombre al que temían, el hombre que tenía poder sobre sus vidas, el hombre que puso la copa en el saco, es el hermano que vendieron. José vuelve a hablar con ternura. Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. No niega lo que ocurrió, no suaviza el pasado,
lo declara claramente, pero inmediatamente añade algo que revela una comprensión espiritual profunda. Ahora, pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Aquí está el corazón del relato. José no niega la responsabilidad humana. Ellos lo vendieron. Fue una decisión real, pero reconoce la soberanía de Dios sobre esa historia. Lo que fue maldad humana, Dios lo transformó en instrumento de salvación. Les explica que ya han pasado 2 años de hambre y que aún quedan 5 en los que no habrá ni siembra ni cosecha. Si él no hubiera sido llevado a Egipto, si no hubiera sido elevado a la posición que ahora ocupa, la familia habría perecido. Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Escucha la profundidad de estas palabras. No fue casualidad, no fue simple política, fue providencia divina. Benjamín está allí, escuchando todo. El hermano que nunca participó en la traición ahora contempla el rostro del que fue perdido. El vínculo de sangre que compartían vuelve a encenderse, pero esta vez sin separación. Y entonces llega el momento más íntimo. José se acerca a Benjamín. La Escritura dice que se echó sobre el cuello de su hermano Benjamín y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello. Es el primer abrazo registrado entre ambos después de más de 20 años. No hay resentimiento, no hay reproche, solo lágrimas. El hijo de Raquel abraza al hijo de Raquel. 2 vidas que fueron separadas por violencia ahora se unen en reconciliación. Después, José besa a todos sus hermanos y llora sobre ellos. Y solo entonces ellos pueden hablar con él. El miedo comienza a disiparse. La culpa empieza a transformarse en alivio. La noticia llega a oídos de Faraón. Y lejos de oponerse, el rey de Egipto se alegra. Ordena que traigan a la familia completa, que no se preocupen por sus pertenencias, porque lo mejor de la tierra de Egipto será para ellos. José provee carros para transportar a su padre y a las familias. Da provisiones para el camino. Entrega mudas de vestidos a todos, pero a Benjamín le da 5 mudas y 300 piezas de plata. Es un gesto cargado de simbolismo. Años antes, José fue favorecido con una túnica especial. Ese favoritismo despertó envidia. Ahora, en un contexto transformado, el favor hacia Benjamín no provoca traición, sino unidad. La historia ha dado un giro completo. Antes, un hermano fue vendido por celos. Ahora un hermano es protegido por amor. Antes, el menor era el centro de una amenaza. Ahora, el menor es parte de la restauración. José envía a sus hermanos de regreso con un mensaje claro. No riñáis por el camino. Sabe que podrían discutir sobre el pasado. Sabe que el peso de la culpa podría reavivarse. Pero ahora la reconciliación debe prevalecer. Cuando lleguen a Canaán y le digan a Jacob que José vive, el corazón del anciano se estremecerá. Al principio no lo creerá, pero cuando vea los carros enviados desde Egipto, su espíritu revivirá. Y todo esto fue posible porque el momento de la revelación llegó después de la prueba. Benjamín estuvo al borde de la esclavitud. La familia estuvo al borde de la ruptura definitiva. Pero Dios estaba escribiendo una historia más grande. El abrazo entre José y Benjamín no es solo un reencuentro fraternal, es el inicio de una nueva etapa para toda la casa de Israel, porque ahora no solo tienen alimento, tienen restauración, y lo que viene a continuación no será simplemente un regreso a casa, sino un traslado que cambiará el rumbo de la nación entera. 7. El descenso a Egipto, Benjamín y la mudanza que cambiaría el destino de Israel. Después del abrazo, después de las lágrimas y de la revelación que estremeció el corazón de los hijos de Jacob, comienza una nueva etapa. Ya no se trata solo de supervivencia frente a la hambruna.
Ahora se trata de una transición histórica. Los hermanos regresan a Canaán con una noticia que parece imposible. José vive. Imagínate ese momento. Llegan al campamento, se acercan a su padre. Sus rostros reflejan una mezcla de emoción y solemnidad. Le anuncian que el hijo que creyó muerto durante décadas no solo está vivo, sino que es gobernador de toda la tierra de Egipto. La Escritura nos dice que el corazón de Jacob se quedó frío, porque no les creía. No es difícil comprenderlo. Durante años había llorado la pérdida de José. Había aceptado su muerte como una herida irreversible. Ahora, de repente, le dicen que todo fue diferente. Pero entonces le cuentan todas las palabras que José les había dicho. Y le muestran los carros que José envió para transportarlo. Los carros egipcios eran símbolo de poder y prosperidad. No eran algo común en Canaán. Eran evidencia tangible de que lo que sus hijos decían era verdad. Y entonces el espíritu de Jacob revive. Declara: basta, José mi hijo vive, iré y le veré antes que yo muera. Ese basta es profundo. Es como si el dolor acumulado durante años encontrara finalmente un respiro. Y así comienza el descenso. Israel, ya no solo Jacob, sino Israel, el nombre que Dios le dio, parte con todo lo que tiene. No se trata de un viaje temporal, es una migración completa. Llevan sus hijos, sus nietos, su ganado, sus bienes, pero antes de llegar a Egipto, ocurre algo crucial. En Berseba, Jacob ofrece sacrificios al Dios de su padre Isaac. Detente aquí. No toma una decisión tan grande sin consultar espiritualmente. Egipto representa provisión, sí, pero también representa un cambio radical. La promesa de Dios estaba ligada a la tierra de Canaán. ¿Es correcto descender a otra nación? Esa noche, Dios habla en visiones a Israel y lo llama por su nombre. Jacob, Jacob. Él responde: heme aquí. Y Dios le dice: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver. Estas palabras son fundamentales. El descenso a Egipto no es abandono del plan divino, es parte del plan. Dios mismo promete acompañarlo, y promete que la historia no terminará allí. Con esa seguridad, la familia continúa su camino. Entre ellos está Benjamín. Ya no es el niño protegido, ya no es el joven acusado injustamente. Ahora es parte activa de un movimiento histórico que definirá generaciones. La Escritura enumera los nombres de los hijos y descendientes que bajaron a Egipto. Entre ellos aparecen los hijos de Benjamín: Bela, Bequer, Asbel, Gera, Naamán, Ehi, Ros, Mupim, Upim y Ard. Esto nos muestra algo importante. Benjamín ya tiene descendencia. Ya no es simplemente el menor de los hermanos, es padre. Su linaje comienza a tomar forma. El hijo nacido en el dolor ahora es patriarca de una familia dentro de la familia. Al llegar a Egipto, José prepara el encuentro con su padre. Se viste con su carro y sube a Gosén para recibirlo. Imagina la escena: dos hombres separados por más de 20 años. Uno creyó muerto al otro. El otro sufrió esclavitud y prisión antes de ser exaltado. Cuando se encuentran, José se echa sobre el cuello de su padre y llora largamente. Jacob, anciano, contempla el rostro de su hijo vivo y declara: muera yo ahora, ya que he visto tu rostro, pues aún vives. Es un momento de restauración completa. Benjamín está allí, testigo de la reconciliación entre padre e hijo. El joven que creció bajo el miedo de Jacob ahora ve a su padre liberado de ese temor. La familia se establece en la tierra de Gosén, la mejor parte para el ganado, separada de los egipcios, ya que estos consideraban abominación a los pastores. José actúa con sabiduría política y espiritual. Presenta a sus hermanos ante Faraón, les aconseja declarar
declarar que son pastores desde su juventud para que puedan habitar en Gosén. Faraón acepta, les concede la tierra. Así, la casa de Israel se establece en Egipto. Lo que comenzó como un viaje por causa del hambre se convierte en el inicio de un periodo decisivo en la historia bíblica. Benjamín ahora vive en Egipto bajo la protección de su hermano gobernador. No hay acusación, no hay amenaza, hay provisión abundante, la hambruna continúa, pero la familia está segura. Espiritualmente, este momento es crucial. Dios ha preservado la línea de la promesa. Ha transformado la traición en salvación. Ha llevado a la familia a un lugar donde crecerán en número. Benjamín, el último hijo de Jacob, forma parte de esa expansión. Su descendencia se multiplicará en esa tierra extranjera. Pero también debemos recordar algo que Dios ya anunció. Egipto no sería el destino final. Allí crecerían, allí se convertirían en nación, pero también enfrentarían opresión. Por ahora, sin embargo, la escena es de estabilidad y esperanza. El hijo nacido en el camino ahora vive en tierra fértil. El joven acusado injustamente ahora está protegido. El hermano reencontrado ahora comparte mesa con su familia. Y la historia avanza hacia una etapa donde las tribus comenzarán a consolidarse, donde la identidad de Benjamín dejará de ser solo personal para convertirse en tribal, porque el niño llamado hijo de la mano derecha pronto dará nombre a una tribu que tendrá un papel determinante en la historia de Israel. 8. Los hijos de Benjamín, el nacimiento de una tribu y la profecía del lobo. Con la familia ya establecida en la tierra de Gosén, en Egipto, comienza una etapa de crecimiento silencioso pero decisivo. La hambruna continúa afectando a las naciones vecinas, pero la casa de Israel vive bajo la provisión que Dios ha preparado a través de José. En este nuevo escenario, Benjamín deja de ser simplemente el hijo menor protegido por su padre y el hermano reencontrado. Ahora es cabeza de familia. La Escritura nos revela que ya tenía hijos cuando descendieron a Egipto, y más adelante se mencionan nuevamente sus descendientes en los registros genealógicos. Sus hijos son nombrados con precisión: Bela, Bequer, Asbel, Gera, Naamán, Ehi, Ros, Mupim, Hupim y Ard. Estos nombres no son simples datos históricos. En el contexto bíblico, cada nombre representa una rama que dará forma a una tribu. Benjamín, el hijo nacido en el dolor, ahora es origen de un linaje que crecerá con fuerza en tierra extranjera. Imagínalo en Gosén, estableciendo su tienda, organizando su ganado, viendo correr a sus hijos entre los campamentos. Ya no es el joven llevado a Egipto bajo temor. Es parte activa de una comunidad que comienza a multiplicarse. La promesa hecha a Abraham, haré de ti una gran nación, empieza a materializarse en cifras concretas, en familias, en generaciones. Con el paso de los años, Israel envejece. Jacob, ahora llamado Israel, sabe que su tiempo se acerca. Reúne a sus hijos para bendecirlos y declarar sobre ellos palabras proféticas que definirán el carácter y el destino de cada tribu. Y cuando llega el turno de Benjamín, las palabras son impactantes. Benjamín es lobo arrebatador. A la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Detente en esa imagen, un lobo, no un animal débil. No una figura pasiva. Un lobo es símbolo de fuerza, agilidad, determinación y capacidad de ataque. No se trata de violencia descontrolada, sino de vigor y destreza. El mismo hijo, que fue protegido con temor por su padre, es descrito ahora como un depredador fuerte. La profecía no es casual, no es un elogio superficial, es una revelación del carácter que marcará a su tribu. El lobo arrebatador sugiere valentía en la batalla, sugiere determinación en tiempos de conflicto. Indica que de esta tribu surgirán hombres capaces de enfrentar desafíos con intensidad.
y así será. Más adelante, cuando Israel salga de Egipto y sea contado en el desierto, la tribu de Benjamín aparecerá como una de las tribus guerreras. En los registros del libro de Números se mencionan sus cifras, mostrando que la descendencia del hijo menor no fue pequeña ni insignificante. El hijo del dolor se convierte en padre de una tribu fuerte. Hay algo profundamente significativo aquí. Benjamín nació en un contexto de pérdida. Su vida comenzó con la muerte de su madre. Creció bajo la sombra del miedo de su padre. Fue puesto en peligro en Egipto con la acusación de la copa. Y sin embargo, la palabra profética sobre él no es fragilidad, es fortaleza. No es debilidad, es intensidad. Dios no define el destino de Benjamín por su origen doloroso, sino por el propósito que tiene para su descendencia. Mientras Jacob pronuncia estas palabras, está cerrando un ciclo, está transmitiendo identidad, está sellando el carácter espiritual de cada hijo. Benjamín escucha. Quizá no comprende completamente el alcance de esa imagen del lobo, pero la historia demostrará que no fue una metáfora vacía. En generaciones posteriores, la tribu de Benjamín será conocida por su habilidad en el combate, especialmente con la honda y con la mano izquierda. Serán hombres precisos, ágiles, estratégicos. Pero en este momento, todo está apenas comenzando. Israel muere en Egipto, pero antes de morir, reafirma la promesa de que Dios sacará a su pueblo de esa tierra. Pide que sus huesos sean llevados de regreso a Canaán. La familia continúa creciendo. Los hijos de Benjamín forman clanes. Las tiendas se multiplican. La tribu empieza a consolidarse como parte de una nación en formación. Espiritualmente, esta etapa es silenciosa pero poderosa. No hay grandes batallas aún. No hay reyes. No hay conquistas, solo crecimiento. Y muchas veces, los momentos más determinantes en la historia de Dios no son los más ruidosos, sino los más constantes. Benjamín, el último hijo de Jacob, ya no es una figura secundaria en la narrativa. Es raíz de una tribu que llevará su nombre a lo largo de generaciones. Y esa tribu no solo existirá, tendrá un papel decisivo en momentos cruciales de la historia de Israel, porque el lobo arrebatador aún no ha mostrado completamente su fuerza. La historia avanza hacia el tiempo del Éxodo, hacia el desierto, hacia la formación formal de las tribus bajo la dirección de Moisés. Y allí, la descendencia de Benjamín comenzará a manifestar con claridad el carácter anunciado en aquella bendición profética. Antes de seguir adelante con esta parte tan intensa de la historia, quiero hacer una pequeña pausa contigo. Si este contenido está aportando valor a tu vida, suscríbete al canal ahora mismo. Tu suscripción nos permite seguir creando historias bíblicas profundas, fieles y transformadoras. Y no olvides dejar tu me gusta en este video. Puede parecer un gesto pequeño, pero tiene un impacto enorme. Con cada like, ayudas a que más personas encuentren este mensaje, a que el algoritmo lo recomiende y a que esta historia llegue a corazones que hoy necesitan esperanza. Tu apoyo no solo fortalece el canal, también puede ser el puente para que alguien más descubra una palabra que cambie su vida. Ahora sí, continuemos, porque lo que viene es clave para entender el propósito detrás de toda esta historia. 9. La tribu de Benjamín en el desierto. Crecimiento, identidad y preparación en medio de la travesía. Los años han pasado desde que Jacob descendió a Egipto con sus hijos. José murió. Sus hermanos también murieron. Una nueva generación surgió. Y con el tiempo, se levantó un faraón que no conocía a José. La historia cambia de tono. El pueblo que había sido recibido con favor comienza a experimentar opresión. La Escritura declara que los hijos de Israel se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. La tierra se llenó de ellos.
Entre esas tribus que crecían estaba la descendencia de Benjamín, los hijos del menor, los nietos, los bisnietos, generación tras generación, creciendo bajo el cielo egipcio, trabajando en condiciones cada vez más duras, pero manteniendo la identidad transmitida por sus padres. El pueblo fue esclavizado. Fueron obligados a trabajar en la construcción de ciudades. Sus vidas fueron marcadas por el peso del trabajo forzado. Pero Dios no olvidó su pacto. Cuando el clamor del pueblo subió al cielo, Dios levantó a Moisés. Las plagas cayeron sobre Egipto. La noche de la Pascua marcó un antes y un después. Y finalmente, el pueblo salió. Imagina ese momento. Cientos de miles de personas marchando fuera de Egipto, llevando consigo lo que podían cargar. Familias enteras, niños, ancianos, ganado, entre ellos la tribu de Benjamín. Ya no es solo la familia del hijo menor de Jacob. Ahora es una tribu consolidada, con clanes definidos, con líderes, con estructura interna. En el libro de Números, cuando Moisés realiza el censo en el desierto del Sinaí, la tribu de Benjamín es contada entre las demás. El número de los varones aptos para la guerra de la tribu de Benjamín asciende a 35.400. No es una cifra pequeña. Es una fuerza considerable dentro del conjunto de Israel. Detente en ese detalle. Aptos para la guerra. La imagen profética del lobo comienza a tomar forma. Los descendientes del hijo nacido en el dolor ahora son contados como hombres preparados para la batalla. No son solo pastores o esclavos liberados. Son una tribu organizada y lista para defender al pueblo. Cada tribu tenía su lugar alrededor del tabernáculo. Cada una marchaba bajo su bandera. La tribu de Benjamín ocupaba una posición específica dentro del campamento, junto a otras tribus, siguiendo el orden establecido por Dios. La vida en el desierto no era sencilla. El calor del día, el frío de la noche, la incertidumbre constante, la dependencia diaria del maná. No había ciudades amuralladas ni tierras propias todavía, solo la promesa. En medio de ese escenario, la identidad tribal se fortalecía. Los benjaminitas crecían escuchando la historia de su antepasado. Sabían que descendían del último hijo de Jacob. Sabían que eran parte de la promesa. Y ahora, en el desierto, aprendían obediencia, disciplina y organización bajo la ley que Dios entregó en el Sinaí. Espiritualmente, esta etapa es crucial. La esclavitud había moldeado resistencia. El desierto moldeaba carácter. Dios estaba formando una nación, no solo liberándola. Cuando más adelante se realiza un segundo censo, después de años de peregrinación y tras la muerte de la generación incrédula, la tribu de Benjamín vuelve a ser contada. Su número aumenta a 45. 600 hombres aptos para la guerra. Es un crecimiento significativo. Mientras otras tribus disminuyeron, Benjamín creció. Esto no es casual en el relato bíblico. Refleja estabilidad, continuidad y fortaleza. Los descendientes del hijo menor, que comenzó su vida entre lágrimas, ahora son una tribu en expansión, preparada para entrar en la tierra prometida. Imagínalos en el campamento. Hombres jóvenes entrenando con armas rudimentarias, padres enseñando a sus hijos la historia del Éxodo, madres transmitiendo las promesas de Abraham, ancianos recordando el relato de José, de Egipto, de la copa en el saco. La memoria colectiva los sostiene. Cada tribu tenía su propio carácter, y la de Benjamín comenzaba a destacarse por su determinación. Aún no habían entrado en batalla formal contra las naciones de Canaán, pero estaban siendo preparados para ese momento. La nube de la presencia de Dios guiaba el campamento. Cuando se levantaba, marchaban. Cuando se detenía, acampaban. La vida en el desierto enseñaba dependencia absoluta. Y aquí hay algo profundamente significativo. La tribu que había sido descrita como lobo arrebatador no se lanza a la violencia descontrolada. Primero,
Aprende obediencia. Primero aprende sumisión al liderazgo divino. La fuerza sin dirección es destrucción, pero la fuerza bajo autoridad divina se convierte en instrumento. El hijo de la mano derecha, a través de su descendencia, comienza a manifestar el carácter profetizado. Y mientras el pueblo se acerca finalmente a la frontera de Canaán, la historia de Benjamín entra en una nueva fase, porque pronto esa tribu no solo será contada en el desierto, recibirá herencia, ocupará territorio estratégico y demostrará que la palabra pronunciada por Jacob no fue simbólica, sino anticipación de un destino real. El desierto ha sido escuela, la conquista está por comenzar. 10. La herencia en la tierra prometida. El territorio de Benjamín y su posición estratégica. Después de 40 años de travesía en el desierto, después de la muerte de Moisés y bajo el liderazgo de Josué, el pueblo de Israel finalmente cruza el Jordán. Las aguas se abren ante el arca del pacto. El pueblo pasa en seco. Las piedras son levantadas como memoria. La promesa hecha a Abraham comienza a materializarse en territorio concreto. La conquista avanza. Jericó cae. Ai es tomada. Las campañas militares se suceden, y una vez que la tierra ha sido sometida en gran parte, llega el momento crucial, la distribución de la herencia. Cada tribu recibirá su territorio. No es un reparto improvisado, es una asignación guiada por Dios, echando suertes delante del Señor, bajo la supervisión de Josué y el sacerdote Eleazar. Y aquí es donde la tribu de Benjamín recibe una herencia que, aunque no es la más extensa, es profundamente estratégica. La porción de Benjamín queda situada entre la tribu de Judá al sur y la tribu de Efraín al norte. Detente y visualiza el mapa. No es una ubicación periférica, es el corazón geográfico del territorio de Israel. Dentro de los límites asignados a Benjamín se encuentran ciudades clave, entre ellas Jericó y Betel en sus fronteras, y algo aún más significativo, Jerusalén se halla en los límites de Benjamín, compartida en frontera con Judá. La ciudad que más adelante se convertirá en el centro espiritual y político de la nación está ligada, en parte, al territorio benjaminita. Esto no es casual. La tribu que nació del hijo menor, la que fue descrita como lobo arrebatador, recibe una posición que la coloca en el centro de las dinámicas nacionales. Su territorio funciona como puente entre el norte y el sur. Imagina a los benjaminitas estableciéndose en sus ciudades, construyendo sus casas, organizando sus campos, defendiendo sus límites. Después de años de desierto, ahora tienen suelo propio, ya no dependen del maná diario, ahora siembran, cosechan, edifican. La transición es profunda, el desierto fue escuela, la tierra prometida es responsabilidad. Sin embargo, la conquista no fue completa en todos los lugares. La Escritura señala que los jebuseos que habitaban Jerusalén no fueron expulsados completamente por los hijos de Benjamín y permanecieron allí junto a ellos. Este detalle es importante. La herencia fue entregada, pero la obediencia no fue total. Esto tendrá implicaciones futuras en la historia de la ciudad. Aún así, el territorio de Benjamín se consolida como parte vital de Israel. Espiritualmente, esta etapa representa madurez. La tribu que fue contada en el desierto ahora administra tierra. La fuerza militar anunciada en la profecía comienza a manifestarse en la defensa y consolidación del territorio. Las ciudades mencionadas en el libro de Josué delinean el alcance de su herencia: Gabaón, Ramá, Mizpa, Gabaá, nombres que más adelante volverán a aparecer en relatos decisivos. Especialmente Gabaá. Pero aún no es momento de adelantar acontecimientos. Por ahora, visualiza la escena: generaciones descendientes de Benjamín ocupando un territorio montañoso, estratégico, conectado con rutas importantes,
cercano al futuro centro de adoración. La posición geográfica de la tribu la coloca en un lugar de influencia inevitable. No es la tribu más numerosa, no es la más extensa en territorio, pero está ubicada en el cruce de caminos. Y eso, en la historia bíblica, nunca es irrelevante. A medida que Israel se establece, surgen desafíos internos. No hay un rey. Cada tribu vive bajo el liderazgo de jueces levantados por Dios en tiempos de crisis. Es una época inestable, y en ese contexto la tribu de Benjamín no permanecerá ajena a los conflictos. La misma fuerza que fue profetizada como lobo arrebatador pronto se manifestará en un episodio oscuro que pondrá en peligro su existencia misma. Porque el territorio recibido con promesa y esperanza se convertirá en escenario de una crisis nacional. La historia avanza. La herencia ya está definida. La identidad tribal está consolidada. Pero el carácter colectivo será probado. Y cuando eso ocurra, la tribu de Benjamín enfrentará uno de los momentos más dramáticos de toda la historia de Israel. 11. El tiempo oscuro, la guerra civil que casi destruye a la tribu de Benjamín. La tierra ya ha sido repartida. Cada tribu habita en su heredad. No hay un rey en Israel. El libro de los jueces describe repetidamente el ambiente espiritual de la época con una frase inquietante. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. No, detonte un momento en esa declaración. No significa que no hubiera ley. La ley de Moisés existía. El pacto estaba vigente, pero la obediencia era frágil. La dirección espiritual era inestable, y cuando el corazón humano se aleja del temor de Dios, el resultado inevitable es el desorden. Es en este contexto que ocurre uno de los episodios más dramáticos y dolorosos relacionados con la tribu de Benjamín. La historia comienza con un levita que vive en la región montañosa de Efraín. Tiene una concubina de Belén de Judá. En determinado momento, ella se separa de él y regresa a la casa de su padre. El levita decide ir a buscarla para reconciliarse con ella. Después de algunos días en casa del suegro, emprenden el regreso. Cuando cae la noche, llegan a la ciudad de Gabaa, en territorio de Benjamín. Y aquí, la narración adquiere un tono sombrío. Nadie los recibe en su casa. Finalmente, un anciano extranjero los acoge para que no pasen la noche en la plaza. Pero hombres perversos de la ciudad rodean la casa y exigen que el levita salga para abusar de él. El anciano intenta proteger a su huésped. En la desesperación, la concubina es entregada a la multitud. La escritura relata con crudeza que la maltrataron toda la noche hasta el amanecer. Por la mañana, ella cae a la puerta de la casa. El levita la encuentra allí, inmóvil, la coloca sobre el asno y regresa a su hogar. Allí, en un acto estremecedor, corta su cuerpo en 12 partes y las envía por todo el territorio de Israel. La reacción es inmediata. Desde Dan hasta Beerseba, el pueblo se conmueve. Nunca había ocurrido algo semejante desde el día en que Israel salió de Egipto. Se convoca una asamblea nacional en Mizpa, las tribus se reúnen, escuchan el relato, el horror se transforma en indignación y exigen justicia. Se envía mensaje a la tribu de Benjamín para que entreguen a los hombres perversos de Gabaa, para que sean castigados y el mal sea quitado de Israel. Pero la respuesta de Benjamín cambia el rumbo de la historia. En lugar de entregar a los culpables, los hijos de Benjamín se reúnen para defender a la ciudad. Detente aquí. No estamos hablando de ignorancia del pecado. La exigencia de las demás tribus era clara: juzgar a los responsables. Pero Benjamín decide cerrar filas. La lealtad tribal prevalece sobre la justicia. Y así comienza una guerra civil. Las tribus de Israel se levantan contra Benjamín. El ejército de Israel reúne 400.000 hombres armados con espada.
Benjamín, por su parte, reúne 26.000 hombres, además de 700 escogidos que eran zurdos y podían lanzar una piedra con la honda sin errar. Recuerda la profecía: Benjamín es lobo arrebatador. La habilidad militar de la tribu se manifiesta con claridad. Antes de entrar en batalla, Israel consulta al Señor en Betel. Preguntan: ¿quién subirá primero contra Benjamín? La respuesta es: Judá. El primer enfrentamiento es devastador. Los benjaminitas derrotan a Israel y matan a 22.000 hombres. Imagina la sorpresa. El ejército mayor cae ante una tribu más pequeña. Israel llora delante del Señor. Vuelven a consultar, preguntan si deben continuar. El Señor responde que sí. Al segundo día, la batalla vuelve a inclinarse a favor de Benjamín. Mueren otros 18.000 hombres de Israel. La fuerza del lobo se hace evidente, pero el pueblo no se rinde. Ayunan, lloran, ofrecen sacrificios, buscan dirección. Y entonces el Señor declara que al día siguiente entregará a Benjamín en sus manos. En el tercer enfrentamiento, Israel prepara una emboscada. La estrategia cambia. Simulan retirada, atraen a los benjaminitas fuera de la ciudad y luego toman Gabaa y la incendian. Cuando Benjamín se da cuenta, ya es tarde. El combate se vuelve total. Ese día mueren 25.000 hombres de Benjamín. Solo 600 hombres logran escapar y se refugian en la peña de Rimón, donde permanecen 4 meses. La tribu queda prácticamente exterminada. Imagina la magnitud de la tragedia. Una tribu entera descendiente del hijo de Jacob al borde de desaparecer. El lobo arrebatador mostró su fuerza, pero también experimentó las consecuencias de la falta de justicia interna. Israel mismo se lamenta después de la guerra. Comprenden que una tribu está a punto de desaparecer. Lloran delante del Señor y dicen: ¿por qué, oh Señor Dios de Israel, ha sucedido esto en Israel, que falte hoy de Israel una tribu? El dolor es profundo. El pecado en Gabaa provocó juicio. La defensa ciega de los culpables provocó guerra. La guerra casi borró una herencia completa. Pero Dios no permite que Benjamín desaparezca. A través de soluciones complejas y difíciles, el pueblo provee mujeres para los 600 sobrevivientes, asegurando que la tribu no se extinga. Y así, contra toda expectativa, Benjamín sobrevive. La tribu que estuvo al borde de la destrucción continúa existiendo. Espiritualmente, este episodio es una advertencia. La fuerza sin justicia conduce al desastre. La lealtad mal dirigida puede destruir, pero incluso en medio del juicio, Dios preserva el propósito. Benjamín no desaparece. El linaje no se corta, la historia continúa. Y de esa tribu que casi fue borrada, aún surgirá algo inesperado: el primer rey de Israel. Porque la restauración de Benjamín no fue el final. Fue preparación para un nuevo capítulo que cambiaría la estructura política de la nación. 12. El primer rey de Israel, Saúl, hijo de Benjamín. Después de la guerra civil que casi exterminó a la tribu de Benjamín, la historia avanza hacia una nueva etapa en la vida de Israel. Han pasado generaciones desde aquel conflicto en Gabaa. La tribu ha sobrevivido, se ha reconstruido, ha vuelto a crecer. Pero ahora el problema es otro. Israel vive bajo el sistema de los jueces, hombres y mujeres levantados por Dios en momentos específicos para liberar al pueblo de sus enemigos. No hay una monarquía establecida, no hay un trono permanente. Y aunque Dios es su rey, el pueblo comienza a mirar a las naciones vecinas y desea lo mismo que ellas tienen. En los días del profeta Samuel, el pueblo se acerca con una petición que marcará un antes y un después en la historia bíblica. Constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Samuel se entristece. Percibe que detrás de esa petición hay algo más profundo que una simple organización política, y el Señor le revela el verdadero significado.
no lo han desechado a él como juez, sino que han rechazado a Dios como su rey. Sin embargo, Dios permite que el pueblo tenga rey, y aquí ocurre algo que conecta directamente con la historia de Benjamín. El primer rey no surge de Judá, ni de Efraín, ni de la tribu más numerosa, surge de Benjamín, la tribu que estuvo al borde de desaparecer, la tribu marcada por el episodio oscuro de Gabaa, la tribu del lobo arrebatador. El nombre del hombre es Saúl. La Escritura lo presenta con detalle. Es hijo de Cis, un hombre benjaminita, hijo de Abiel. Se nos dice que Saúl era joven y hermoso. No había entre los hijos de Israel otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Imagina la escena. Un joven alto, fuerte, imponente en apariencia, con presencia natural, con físico adecuado para liderar un ejército. Pero su elección comienza de manera sencilla. Un día, las asnas de su padre se pierden. Saúl sale a buscarlas junto a un criado. Recorren la región montañosa de Efraín, la tierra de Salisa, la tierra de Saalim, y no las encuentran. Es interesante observar que el hombre que será rey comienza su historia buscando animales extraviados. El criado sugiere consultar al vidente, el profeta Samuel, que vive en aquella región. Mientras tanto, Dios ya ha hablado con Samuel y le ha revelado que al día siguiente enviará a un hombre de la tierra de Benjamín, al cual deberá ungir como príncipe sobre su pueblo. Cuando Samuel ve a Saúl acercarse, el Señor le confirma: «Este es el hombre de quien te hablé, este gobernará a mi pueblo». Observa cómo la historia de Benjamín se entrelaza con el propósito divino. El hijo menor de Jacob dio origen a una tribu que casi desaparece. Esa tribu ahora produce al primer rey de Israel. Samuel invita a Saúl a participar en un sacrificio y lo coloca en lugar de honor entre los invitados. Luego lo lleva aparte y derrama aceite sobre su cabeza. Lo unge. La unción no es un simple acto simbólico, es declaración pública de elección divina. Samuel le anuncia señales que confirmarán su llamado, y todo ocurre tal como fue dicho. El Espíritu de Dios viene sobre Saúl y profetiza entre los profetas. El pueblo comienza a murmurar, también Saúl entre los profetas. La transformación es evidente, pero aún no es proclamado oficialmente. Más adelante, Samuel reúne al pueblo en Mizpa y, echando suertes, la elección divina se hace pública. Primero es señalada la tribu de Benjamín, luego la familia de Matri, finalmente Saúl, hijo de Cis. Pero hay un detalle que revela algo profundo del carácter inicial de Saúl. Cuando lo buscan para presentarlo ante el pueblo, no lo encuentran, y el Señor revela que se ha escondido entre el equipaje. El hombre alto, fuerte y escogido está oculto, tal vez por humildad, tal vez por temor, tal vez por inseguridad, pero finalmente lo traen. Y cuando se pone en medio del pueblo, su estatura sobresale. Samuel declara: «¿Habéis visto al que ha elegido el Señor? No hay semejante a él en todo el pueblo». Y el pueblo grita: «¡Viva el Rey!». Así comienza la monarquía en Israel, y así la tribu de Benjamín ocupa el trono por primera vez. La profecía del lobo arrebatador comienza a manifestarse en el liderazgo militar de Saúl. En sus primeras campañas muestra valentía. Libera a Jabes de Galad de la opresión amonita. Lidera al pueblo en batalla. Inspira unidad. Pero la historia no se queda en el entusiasmo inicial, porque la misma fuerza que caracteriza a Benjamín puede tornarse en impaciencia si no está sometida completamente a la voluntad de Dios. Saúl, aunque ungido, comienza a cometer errores graves. En Gilgal ofrece sacrificio sin esperar a Samuel, desobedeciendo la instrucción divina. Más adelante, en la guerra contra Amalek, no destruye todo lo que el Señor había ordenado, sino que perdona al rey Agag y guarda lo mejor del ganado. La obediencia parcial es desobediencia.
Samuel confronta a Saúl con palabras que resuenan a través de los siglos. Se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios. Y entonces llega la declaración solemne: el Señor ha desechado tu reinado. Aquí se revela una lección profunda. La tribu de Benjamín alcanzó el trono, pero el trono no garantizaba permanencia. La fuerza del lobo debía estar alineada con la obediencia al pastor divino. Saúl continúa reinando durante años, pero su corazón se llena de celos contra David, el joven de Judá que será su sucesor. La tensión entre Benjamín y Judá comienza a dibujarse en la historia. El primer rey de Israel surge de Benjamín, pero el linaje real permanente no vendrá de esa tribu. Y así, la historia de Benjamín entra en un contraste profundo. Del casi exterminio al trono, del trono a la pérdida del favor. Pero la tribu no desaparece, no queda anulada. Su influencia continuará, incluso más allá de la caída de Saúl. Porque aunque la corona pase a Judá, Benjamín seguirá teniendo un papel decisivo en la historia espiritual de Israel. Y aún surgirán de ella hombres que marcarán generaciones. Antes de continuar con este momento tan importante de la historia, quiero pedirte algo desde el corazón. Si este mensaje está hablando contigo, compártelo ahora mismo. Puede que haya alguien en tu lista de contactos que hoy necesite exactamente estas palabras. También deja tu me gusta, porque cada like ayuda a que el video llegue a más personas que están buscando esperanza y dirección. Y no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Así, no te perderás ninguna de las próximas historias que pueden fortalecer tu fe y tu conocimiento bíblico. Con estos pequeños gestos, estás ayudando a que este contenido llegue mucho más lejos de lo que imaginas. Ahora sí, sigamos, porque lo que viene a continuación es fundamental para entender el desenlace de esta historia. 13. El contraste entre Saúl y David. La caída del rey benjaminita y el giro del reino. La historia de Benjamín, que había alcanzado el punto más alto con la coronación de Saúl, ahora entra en una etapa de tensión profunda. El trono ha sido establecido. La monarquía ha comenzado, pero el corazón del rey no permanece firme delante del Señor. Después de que Samuel le anuncia que el reino será quitado de su mano por causa de su desobediencia, algo cambia en el interior de Saúl. El espíritu del Señor se aparta de él, y un espíritu atormentador comienza a inquietarlo. Aquí comienza el contraste. Dios envía a Samuel a la casa de Isaí, en Belén de Judá, para ungir a uno de sus hijos como el próximo rey. No será de Benjamín, será de Judá. Cuando Samuel ve a Eliab, el hijo mayor, piensa que es el elegido. Pero Dios le dice algo que revela el corazón del relato. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Y así, el más joven de los hijos de Isaí, David, es ungido en secreto. Desde ese momento, dos figuras comienzan a caminar en paralelo. Saúl, el rey en el trono. David, el ungido en formación. David es llevado al palacio para tocar el arpa cuando el espíritu atormentador aflige a Saúl. El joven pastor de Judá entra en la corte del rey benjaminita. Imagínalo, un rey alto, imponente, con autoridad militar, y un joven pastor, humilde, músico, lleno de fe. En apariencia, Saúl parece superior, pero en el corazón la diferencia es profunda. El contraste se hace público cuando el pueblo enfrenta la amenaza de Goliat. Mientras el ejército de Israel, incluido Saúl, tiembla ante el gigante filisteo, David se presenta con confianza en el nombre del Señor. Saúl intenta vestirlo con su armadura. David la rechaza. Sale con una honda y 5 piedras lisas. La honda, un arma característica de guerreros ágiles, como los benjaminitas mencionados anteriormente. Pero ahora es usada por un hombre de Judá.
David derriba a Goliat. El pueblo canta. Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10.000. Y aquí se enciende la chispa de los celos. Saúl comienza a mirar a David con desconfianza. Lo que al principio fue admiración se transforma en temor. Percibe que el favor de Dios está sobre el joven. El rey benjaminita, que comenzó con humildad escondido entre el equipaje, ahora se deja dominar por la inseguridad y el orgullo. Intenta matar a David en varias ocasiones. Lo persigue por el desierto. Usa su ejército para capturarlo. La historia se vuelve trágica. Saúl, descendiente del hijo de la mano derecha, que había sido levantado para guiar al pueblo, ahora lucha contra el propósito de Dios. Pero observa algo importante. David nunca levanta su mano contra Saúl. En 2 ocasiones tiene oportunidad de matarlo y no lo hace. Declara que no tocará al ungido del Señor. El contraste no es solo político, es espiritual. Saúl representa la elección humana basada en apariencia y presión social. David representa la elección divina basada en el corazón. Benjamín había alcanzado el trono, pero el trono sin obediencia se vuelve inestable. La tensión culmina en el monte Gilboa. Los filisteos avanzan. La batalla es feroz. Los hijos de Saúl mueren en combate, incluyendo Jonatán, el amigo fiel de David. Saúl, herido gravemente, se arroja sobre su propia espada para no caer en manos del enemigo. Así termina el reinado del primer rey de Israel. La escena es dolorosa. El hombre que comenzó buscando asnas perdidas termina perdiendo el reino. El descendiente de Benjamín, que había sido ungido para gobernar, muere en derrota. Pero incluso aquí, la historia no es simplemente de fracaso. La tribu de Benjamín no desaparece con la muerte de Saúl. De hecho, por un tiempo apoya a Is-Boset, hijo de Saúl, como rey en el norte, mientras David reina en Judá. Hay un periodo de división y conflicto interno. Sin embargo, con el tiempo, todo Israel se une bajo David. Y aquí ocurre algo significativo. Benjamín no es destruida ni marginada. Se integra al reino davídico. La rivalidad no anula la identidad tribal. El hijo de la mano derecha no pierde su lugar en la historia de Dios, aunque la corona pase a Judá. Este contraste deja una enseñanza profunda. La fuerza sin obediencia conduce a la caída. La elección externa no garantiza permanencia. Pero el propósito de Dios continúa más allá de los errores humanos. Benjamín perdió el trono, pero no perdió su lugar en el plan divino. Y en los siglos siguientes, incluso cuando el reino se divida nuevamente tras Salomón, la tribu de Benjamín permanecerá unida a Judá en el reino del sur. No será absorbida ni olvidada. La historia del hijo menor de Jacob continúa avanzando, ya no desde el centro del poder monárquico, sino desde una fidelidad silenciosa que aún dará frutos. Porque de esa misma tribu surgirán hombres que marcarán momentos clave en la preservación del pueblo de Dios. El trono pasó, pero el legado de Benjamín aún no ha terminado. 14. Benjaminitas en tiempos decisivos. Fidelidad en medio de crisis y preservación del propósito. Después de la caída de Saúl y la consolidación del reino bajo David, la tribu de Benjamín no desaparece de la historia. Aunque el trono ahora pertenece a la casa de Judá, los descendientes del hijo menor de Jacob continúan ocupando un lugar significativo en los acontecimientos del pueblo de Dios. Cuando el reino se divide tras la muerte de Salomón, el territorio de Benjamín queda unido al reino de Judá, el reino del sur. Este detalle es importante. Mientras las 10 tribus del norte forman el reino de Israel bajo Jeroboam, Benjamín permanece junto a Judá y Jerusalén. Recuerda la ubicación estratégica que recibió como herencia. El templo construido por Salomón está en Jerusalén. El centro de adoración permanece en el territorio compartido por Judá y Benjamín. Esto significa que, espiritualmente,
La tribu sigue vinculada al corazón del culto al Señor. No es una tribu marginal, es parte del núcleo que sostiene la identidad espiritual del pueblo. Pero la historia avanza hacia momentos de crisis aún mayores. Los reinos del norte y del sur atraviesan periodos de idolatría, corrupción y decadencia espiritual. Finalmente, el reino del norte cae en manos de Asiria. El reino del sur resiste por más tiempo, pero también enfrenta juicio. Jerusalén es sitiada. El templo es destruido. Muchos son llevados cautivos a Babilonia. Entre los que permanecen fieles a su identidad tribal y espiritual están hombres de Benjamín. En el libro de Esther, siglos después, en el contexto del exilio persa, aparece una figura clave, Mardoqueo. La escritura lo identifica claramente como hombre judío, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, benjaminita. Ese detalle no es casual. Cis es el mismo nombre del padre de Saúl. El linaje benjaminita vuelve a aparecer en un momento crítico. Mardoqueo vive en Susa, la capital del imperio persa. Es un exiliado, descendiente de aquellos que fueron llevados cautivos. No ocupa un trono, no dirige un ejército, pero su fidelidad será determinante. Cuando Amán trama la destrucción del pueblo judío, Mardoqueo se niega a inclinarse ante él. Su resistencia no es política, es espiritual. No se postra ante quien busca usurpar el lugar de Dios. Y en medio de ese conflicto surge Esther, su prima, quien llega a ser reina. El relato muestra cómo, a través de la valentía y sabiduría de Esther y la firmeza de Mardoqueo, el decreto de exterminio es revertido. El pueblo es preservado. Observa la conexión histórica. De la tribu que casi fue exterminada en la guerra civil, surge ahora un hombre que ayuda a evitar el exterminio de todo el pueblo judío. El patrón es evidente: preservación en medio del peligro. Pero la historia no termina allí. En el Nuevo Testamento, siglos más tarde, cuando el escenario ya no es el Reino Unido ni el exilio, sino el dominio romano, vuelve a aparecer un descendiente de Benjamín con un papel crucial. Su nombre es Saulo, más tarde conocido como Pablo. Él mismo declara en sus cartas que es hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín. Imagínalo, un fariseo celoso de la ley, formado a los pies de Gamaliel, perseguidor de la iglesia naciente, convencido de que defiende la pureza de la fe. Pero en el camino a Damasco, una luz lo rodea. Cae al suelo. Escucha una voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El descendiente de Benjamín, nuevamente llamado Saúl como el primer rey, ahora experimenta una transformación radical. De perseguidor a apóstol, de enemigo de la iglesia a proclamador del evangelio a las naciones. Aquí la historia alcanza una dimensión espiritual profunda. La tribu que produjo al primer rey ahora produce al apóstol, que llevará el mensaje de Cristo al mundo gentil. El lobo arrebatador se convierte en mensajero incansable. La energía, la determinación, la intensidad característica de Benjamín se canalizan hacia la expansión del evangelio. Pablo viaja por Asia Menor, Grecia y Roma. Enfrenta persecuciones, prisiones, naufragios, escribe cartas que formarán parte del canon del Nuevo Testamento. Y todo esto tiene una raíz que se remonta al Hijo nacido en el camino, al Hijo de la mano derecha. Desde el nacimiento en medio del dolor, pasando por la casi destrucción tribal, el trono de Saúl, la fidelidad de Mardoqueo y la transformación de Pablo, el hilo conductor es claro: Dios preserva el propósito más allá de las crisis. Benjamín no fue la tribu del linaje real eterno, pero fue instrumento en momentos decisivos de la historia de la redención. No siempre ocupó el centro visible del poder, pero estuvo presente en los giros estratégicos del plan divino. Y así, la historia del hijo menor de Jacob no es simplemente una genealogía antigua.
es un testimonio continuo de cómo Dios puede tomar una vida marcada por el dolor y convertirla en canal de propósito a lo largo de generaciones. Y ahora, al acercarnos al final de esta historia, queda reflexionar sobre el legado completo del Hijo de la mano derecha y lo que su recorrido nos enseña sobre identidad, fidelidad y propósito eterno. 15. El legado eterno del Hijo de la mano derecha. Del dolor al propósito. Hemos recorrido juntos un camino largo, desde aquel nacimiento en medio del dolor, cuando Raquel exhalaba su último aliento en el camino hacia Efrata, hasta la influencia espiritual que siglos después surgiría de la tribu de Benjamín. Ahora detengámonos y contemplemos el conjunto. Benjamín nació en tránsito, no en estabilidad, no en comodidad, sino en medio del movimiento y la pérdida. Su primer nombre fue Benoni, hijo de mi dolor. Pero su padre cambió su identidad y lo llamó Benjamín, hijo de la mano derecha. Ese acto marcó el inicio de una historia que oscilaría constantemente entre crisis y preservación. Fue el hijo protegido por Jacob. Fue el centro de una prueba diseñada para revelar el arrepentimiento de sus hermanos. Fue la pieza clave en la reconciliación de la familia. Sin Benjamín no habría revelación en Egipto. Sin su presencia, José no habría confrontado el corazón de sus hermanos de la misma manera. Luego vino la etapa tribal. Su descendencia creció en Egipto, fue contada en el desierto, recibió herencia en un territorio estratégico, manifestó la valentía anunciada en la profecía de Jacob. Benjamín es lobo arrebatador, pero también experimentó juicio. En Gabaa, la tribu estuvo al borde del exterminio. Solo 600 hombres sobrevivieron. Imagínalo, una tribu casi borrada del mapa. Y sin embargo, no desapareció. Más adelante, de esa misma tribu surgió Saúl, el primer rey de Israel. El trono fue ocupado por un benjaminita. Aunque su reinado terminó en tragedia por desobediencia, la elección misma demuestra que Benjamín no era una tribu insignificante. Después del contraste con David y la transferencia del reino a Judá, Benjamín permaneció unido al reino del sur. No se rebeló contra Jerusalén, no se separó del templo, y cuando el exilio llegó, surgió Mardoqueo, benjaminita, instrumento clave para la preservación del pueblo en Persia. Siglos después, apareció Pablo, también de la tribu de Benjamín, un hombre transformado que llevaría el mensaje de Cristo a las naciones. ¿Ves el hilo conductor? Preservación, transformación, propósito. Benjamín nunca fue la tribu del linaje mesiánico. Esa promesa fue dada a Judá. Pero fue una tribu presente en momentos de transición crucial. Cuando la familia necesitó reconciliación, Benjamín estuvo allí. Cuando Israel necesitó un rey, surgió uno de Benjamín. Cuando el pueblo estuvo amenazado en el exilio, un benjaminita fue instrumento de liberación. Cuando el evangelio debía expandirse al mundo gentil, un hombre de esa tribu fue elegido como apóstol. Espiritualmente, la historia del Hijo de la mano derecha nos enseña algo profundo. El origen no determina el destino. Benjamín nació bajo la sombra del dolor, pero su historia no quedó limitada por ese comienzo. Fue parte esencial del cumplimiento del pacto abrahámico. También nos muestra que la fuerza necesita dirección. La tribu que fue descrita como lobo arrebatador pudo usar su valentía para defender la justicia, pero también experimentó las consecuencias de proteger el pecado. La lección es clara. La identidad dada por Dios debe ir acompañada de obediencia. Si miramos el recorrido completo, vemos que la vida de Benjamín es una historia de contraste constante, dolor y favor, peligro y preservación, trono y caída, exilio y restauración. Pero en cada etapa, el propósito divino continúa. Y quizás aquí está la enseñanza más profunda. Dios no elimina a Benjamín cuando la tribu falla.
no la borra cuando cae en guerra civil, no la descarta cuando su rey desobedece. La disciplina ocurre, el juicio llega, pero la promesa permanece. Así funciona el pacto. La historia del hijo de Jacob no es simplemente una narrativa antigua, es una demostración de cómo Dios trabaja a través de generaciones, incluso cuando esas generaciones atraviesan errores y crisis. Y ahora, al cerrar este recorrido, podemos mirar hacia atrás y ver el arco completo. Un niño nace en el camino, una madre muere, un padre cambia un nombre, un hermano lo abraza en Egipto, una tribu se levanta, una guerra casi la destruye, un rey surge, un apóstol proclama el evangelio. Todo comenzó con aquel pequeño en brazos de Jacob, en medio del polvo del camino. Benjamín, el hijo de la mano derecha, se convirtió en símbolo de una verdad que atraviesa toda la Escritura. Dios puede tomar el dolor inicial y convertirlo en instrumento de propósito eterno. Y así concluye la historia del hijo menor de Jacob. Una historia que no solo pertenece al pasado, sino que revela el carácter fiel de Dios a lo largo del tiempo. Y así termina la historia del personaje bíblico Benjamín. Pero quizá no termina solo en las páginas de la Biblia. Benjamín nació en medio del dolor, creció bajo la sombra del miedo y estuvo al borde de perderlo todo. Y aún así, Dios no permitió que su historia quedara definida por la tragedia, sino por el propósito. Tal vez tú también has sentido que tu comienzo fue difícil. Tal vez hubo pérdidas, traiciones o momentos que marcaron tu corazón. Pero la vida de Benjamín nos deja una verdad que no podemos ignorar. El dolor puede ser el inicio, pero no tiene que ser el destino. Dios puede cambiar el nombre de tu historia. Puede transformar la herida en identidad. Puede convertir la pérdida en propósito. Si el hijo del dolor llegó a ser llamado hijo de la mano derecha, entonces todavía hay esperanza para todo lo que hoy parece quebrado en tu vida. Porque cuando Dios escribe la historia, el final siempre tiene redención. Y hemos llegado al final de esta historia tan profunda. Pero antes de despedirnos, quiero leerte. Cuéntame en los comentarios, ¿qué fue lo que más te impactó de este video? ¿Hubo alguna parte de la historia que habló directamente a tu corazón? Tu comentario no solo enriquece esta comunidad, sino que también ayuda a que más personas encuentren este video. Cada interacción le dice a la plataforma que este contenido merece ser recomendado. Si esta historia te tocó, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal. Con ese simple gesto estás apoyando este proyecto y permitiendo que sigamos compartiendo más historias bíblicas que transforman vidas. Gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima historia.